Existen patrones que aparecen una y otra vez en el mercado, patrones que llevan décadas formando parte de la acción del precio. Si hay uno que prácticamente todo trader debería conocer, es el hombro, cabeza, hombro, porque más allá de ser un dibujo bonito en una gráfica, este patrón representa algo mucho más importante. Representa una batalla entre compradores y vendedores. Y cuando entiendes qué está ocurriendo detrás del patrón, empiezas a verlo de una manera completamente diferente. Así que hoy vamos a hablar exclusivamente del hombro, cabeza, hombro. ¿Qué es? ¿Cómo está formado? ¿Por qué se produce? ¿Cómo detectarlo correctamente? ¿Y en qué zonas suele aparecer con mayor frecuencia? Así que vamos directo al tema. ¿Qué es un hombro, cabeza, hombro? El hombro, cabeza, hombro es un patrón de cambio de tendencia. Su función principal es alertarnos que una tendencia alcista podría estar perdiendo fuerza y preparándose para cambiar de dirección. Y aquí quiero que entiendas algo importante. El patrón por sí solo no mueve el mercado. Lo que mueve el mercado son los participantes, compradores, vendedores, instituciones, fondos y entre otros. Y el hombro, cabeza, hombro simplemente nos muestra visualmente cómo esa fuerza compradora empieza a debilitarse. Es como cuando un atleta corre una carrera. Al principio corre con mucha energía, después sigue avanzando, pero llega un momento donde empieza a cansarse y aunque sigue intentando avanzar, ya no tiene la misma fuerza que antes. Exactamente eso ocurre con el precio. ¿Cómo está formado? El patrón tiene tres partes principales. El primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. Por eso recibe ese nombre. Es como si fuera una persona. Imagínenselo así. Tiene el hombro, la cabeza y el hombro. Veamos cada uno. Primero tenemos una tendencia alcista previa. Esto es obligatorio. Si no existe una tendencia alcista antes del patrón, entonces no estamos hablando de un hombro, cabeza, hombro válido. Posteriormente aparece el primer impulso alcista importante y luego un retroceso. A esto lo llamamos el hombro izquierdo. Después los compradores vuelven a atacar, intentan llevar el precio todavía más arriba y logran crear un máximo superior. Este máximo es un poquito más alto que el anterior. Entonces, ese nuevo máximo es la cabeza. Sin embargo, algo interesante sucede aquí. Aunque el precio logró subir más alto, posteriormente vuelve a retroceder. Y cuando intenta subir nuevamente, ya no puede superar el máximo anterior. Aquí sería el hombro derecho y esta sería la cabeza y el hombro izquierdo. Y esta es la primera gran señal de advertencia, porque los compradores ya no tienen la misma fuerza que tenían antes. ¿Por qué funciona este patrón? Porque nos muestra un cambio progresivo en el equilibrio del mercado. Veámoslo desde la psicología. En el hombro izquierdo, que sería este de aquí, los compradores dominan. En la cabeza siguen dominando, pero ya empiezan a encontrar resistencia y cuando llega el hombro derecho, los compradores hacen un último intento, pero fracasan. Y cuando los compradores intentan subir el precio una y otra vez, pero cada intento tiene menos fuerza que el anterior, es una señal de que los vendedores están empezando a ganar terreno. Por eso, este patrón suele aparecer cerca del final de tendencias alcistas. Ahora bien, la línea del cuello. Hay un elemento extremadamente importante dentro de este patrón, la línea del cuello, también conocida como neckline. La línea del cuello une los mínimos que deja el patrón durante su formación y es una zona que el mercado debe romper para confirmar la posible intención bajista. Porque una cosa es que el patrón parezca un hombro, cabeza, hombro y otra muy distinta es que realmente esté confirmado. Muchos traders cometen el error de adelantarse, ven media figura y ya quieren vender. Pero los traders pacientes esperan confirmaciones y una de las confirmaciones más importantes suele ser la ruptura de la línea del cuello. Y este tipo de clases te ayudan a entender mejor la acción del precio, dale me gusta al video y comenta aquí abajo, ¿ya habías escuchado hablar del hombro cabeza hombro o es la primera vez que lo estudias a profundidad? Los mínimos de este hombro cabeza hombro vienen siendo estos dos. Cuando hizo el hombro izquierdo, luego la cabeza y luego el hombro derecho. Estos mínimos que nos deja el precio. Este sería el cuello del hombro cabeza hombro. El neckline. ¿Dónde suele aparecer? Normalmente aparece después de movimientos alcistas importantes.
Y esto tiene lógica, porque el patrón busca reflejar agotamiento comprador. Por eso, mientras más larga haya sido la tendencia previa, más interesante suele volverse el patrón. Ahora bien, no significa que vaya a funcionar siempre. Nada en trading funciona el 100% de las veces, pero entender el contexto aumenta muchísimo las probabilidades de interpretar correctamente lo que está haciendo el mercado. Errores más comunes. El error número uno es buscar hombro, cabeza, hombro en todos lados. Muchos traders fuerzan los patrones, ven tres picos y automáticamente creen que encontraron uno. No funciona así. El contexto es igual de importante que la forma. Error número 2. Ignorar la tendencia previa. Recuerda, debe existir una tendencia alcista antes para que se dé el hombro, cabeza. Error número 3, entrar demasiado pronto. La paciencia sigue siendo una de las habilidades más rentables dentro del trading. En un hombro, cabeza, hombro, vamos a esperar el rompimiento del neckline o línea del cuello y así podemos confirmar que es válido. Y si quieres seguir aprendiendo acción del precio de una manera clara, sencilla y aplicable al mercado real, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque todavía quedan muchos patrones, estrategias y conceptos que pueden ayudarte a entender mejor el comportamiento del precio. Estamos en dólar australiano con dólar estadounidense en temporalidad de un día. Vean que aquí venimos de una tendencia alcista, nos hace el primer hombro, luego sube, vuelve a bajar, nos hace la cabeza, sube y vuelve a bajar, nos hace el segundo hombro. Vean que en el segundo hombro no pudo superar el máximo anterior, es decir, la cabeza, y es por eso que se formó esta estructura. Después viene el rompimiento del cuello o del neckline y eso queda confirmado que es un hombro, cabeza, hombro. Y aquí hay más probabilidades de que el precio se vaya a la baja, pero recuerden, con confirmación, si no nos da la confirmación, no podemos entrar en ventas. Y así quedaría nuestra figura chartista, el hombro, cabeza, hombro. Estamos en dólar estadounidense con dólar canadiense en temporalidad de un día. Pueden verlo en cualquier temporalidad, en 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, un día, un mes. Se da en cualquier temporalidad. Venimos de una tendencia alcista, nos hace nuestro primer hombro, luego la cabeza y luego el segundo hombro y se va a la baja. ¿Qué pasa aquí? Que el segundo hombro está casi al nivel de la cabeza, sin embargo no logra superarlo. Así que podemos considerar que este puede ser un hombro y así nuestra figura chartista está completada. Rompió nuestro cuello, que sería la parte de aquí, y vean que después el precio regresa, solamente hace el pullback hacia el cuello del hombro, cabeza, hombro para seguir bajando. Entonces, esta figura chartista que se dio en este punto de aquí es muy buena. Se pudieron haber tomado ventas en puntos de aquí, también por este punto de aquí menos, depende de qué trader eres, si eres un trader más arriesgado o precavido, pero se pudieron tomar buenas operaciones en este hombro, cabeza, hombro, después de que confirmó la ruptura. En un próximo video les voy a hacer una estrategia operando hombro, cabeza, hombro especialmente. Piénsalo un momento, una sola clase puede enseñarte un patrón, pero una mentoría correcta puede cambiar por completo tu forma de operar. Dentro de FBM Trading University trabajamos exactamente eso: análisis en tiempo real, gestión profesional, psicología del trading y el proceso completo para convertirte en un trader rentable. Si sientes que ya es momento de dejar de aprender solo y empezar a avanzar con dirección, te dejo el formulario en la descripción para aplicar. Hoy ya aprendiste qué es un hombro, cabeza, hombro. El hombro, cabeza, hombro ya sabes que no es simplemente un dibujo en una gráfica, es una representación visual de cómo la fuerza compradora comienza a perder el control. Cuando entiendes eso, dejas de memorizar patrones y empiezas a comprender el lenguaje que utiliza el mercado para comunicarse. Y si quieres aprender otro de los patrones de cambio de tendencia más conocidos del mercado, tengo una clase completa sobre el doble techo. Te explico cómo detectarlo, cómo confirmarlo y cómo aprovecharlo correctamente. Te la dejo por aquí para que sigas aprendiendo. Nos vemos, traders, en la siguiente clase. Tradea y duerme.